Ay, 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 asaltante. O debería decir Magman. Es un nombre curioso cuanto menos, pero en el día de hoy no venimos a hablar si deberías confiar en la taza azul, sino de cómo me pasé las Islas 3 y final de este gran título. Veréis cómo he sufrido en el estadio final con todos estos jefes infernales que me han hecho quedarme de piedra. Porque claro, Medusa me transforma en piedra y... Ay. Relajad vuestro esfínter, escoged una taza y acompañadme en esta aventura en busca del colacao que el demonio se ha robado. Como la última vez derrotamos al payaso asesino de caballos de globo y pingüinos reales, podemos avanzar donde saludaremos y el dado huirá de nosotros. Creo que el hecho de llamarme asaltante lo asusta bastante esta vez. Por cierto, que este vídeo es una continuación de este otro que aparece aquí arriba. ¿Acaso no has visto el 3 en el título? El hecho es que estoy cansado de estar todo el día batallando, por lo que intento unirme a una estafa piramidal de piratas del Caribe, para que me den un paseo en barco, pero termino luchando contra Rudolf el humano. No voy a comentar nada del matato pulpil que hace porque debo estar más atentos a esquivar el barril y los tiburones, pero si no, lo haría. Total, que después de un rato spameando el ataque teledirigido para mancos que solo esquivan como yo, soy capaz de derrotar al temible Rudolf, que de temible nada porque me estoy riendo en su nariz de la vergüenza porque está más roja que un tomate de mar en su cara. De puente a puente me lleva la corriente y equipándome ese corazoncito extra por ser San Valentín me enfrento a Medusa, que aquí es un pulpo. Me revienta sus primeros ataques, van tirándome entre salmones y atunes y no hay manera hasta que con la práctica le voy cogiendo el truquillo y puede empezar lo bueno. Las anguilas. Sigo muriendo porque no me entero que podía descuartizar a las anguilas atacándolas, pero cuando por fin la tengo y empezamos la tercera fase, me estrello de una sin perder el tiempo. A la segunda consigo pasar de los primeros segundos y seguir esquivando las cosas, pero al final con mucha paciencia y sobre todo suerte, la pulverizo. Y para terminar con los niveles odiosos de agua, me queda el hit and run del mar. De los dos que quedan, este es el más sencillo, pero sigue siendo una tortura pasárselo en pacifista. No por nada, sino por la parte final del pulpo que todavía hay más proyectiles que agua en Inglaterra en pleno invierno. Parece que estamos en la rebelión de los mariscos y todo. Y menos mal que no para ellos, porque esa langosta y esas gambas muchos no aguantan como sea invierno. Y ni hablemos del pulpo si tuviera que pelarse con un gallego. Bueno, me desvío de mi apetito. Al final os lo voy a recordar siempre, pero la mejor estrategia es a saco paco. Como podéis estar viendo, saltamos en las boyas hasta la parte que decía. Hay que estar atento a mil cosas y pertenezco a una generación con un déficit de atención por TikTok. ¿Cómo quieres que esté atento? Paseo un pulpo y terminamos con el agua. ¿Qué es eso? Vaya, si es un mausoleo, por fin tengo uno grabado. No hay mucho misterio, voy por ahí ejerciendo de cazafantasma con la técnica del sopapo que junto a la del a saco paco funciona muy bien en la vida. A ver, no quiero promover la violencia, pero el juego se basa en batallar con gente por sus almas, así que mucho no me recriminéis ahora. Y menos me vaya a recriminar cuando el siguiente jefe usa esa misma técnica. Mirad, en la primera fase el Jerry ingeniero nos tira sus inventos, pero no sirven de mucho contra un gato, Tom. Por lo que después de ser derrotado por el gato, el mismo Tom usa sus zarpas para aniquilarnos. Un poco extraño ser más pequeño que un ratón, ¿no? Bueno, sin que divaguemos, uso el sopapo también. O más bien lo usa Jerry, porque el gato es una mentira. Lo sé, sorprenderos, pero los gatos no existen. Es hora de que lo sepáis. Después de tremenda crisis existencial, que el ritmo no pare. Ya provoqué un golpe de estado, así que podré hacer otro con otra reina en otro país. Además, hasta las propias abejas obreras no se ven felices. Están siendo esclavas de un mundo supremacista, que el constructo social hace que no puedan liberarse de esas cadenas para hacerlas libres. Y libertad es el principal derecho de las abejas, por lo que desarrollo una estrategia. Durante meses las abejas han debido de pagar por las malas acciones de la reina al irse de juerga, así que me enfrento a su ejército, un solo policía, y a ella misma que, en un inesperado giro de los acontecimientos, ¿es un pájaro? ¿Es un avión? Bueno, sí, en parte es un avión. Efectivamente, la reina se convierte en un avión que pilota las vías ilegales del abismo sociopolítico, por lo que la llevo a juicio y dictan que su cabeza debe caer, o su hélice. Llegados a este punto, no sé ni qué es un pingüino. ¿De verdad seguimos hablando de Cuphead? Recobremos el sentido de coherencia y hablemos del siguiente jefe que me espera. El peor nivel de naves para muchos y el segundo nivel de naves para mí. Lo siento, esa Medusa pulpo me tiene traumado. Empecemos por unas cuantas referencias al gigante de hierro y a los juegos de naves antiguos con su ataque. Pero lo principalmente importante es que debemos derrotar sus tres partes del cuerpo a la vez mientras nos llegan de todo por todos lados. En serio, demasiada sobreestimulación y eso que venimos de carnavales. Al final de tuercas, el gigante pierde la cabeza y sale de él otro que le falta un tornillo, que es una referencia entre Mega Man y las esmeraldas de Sonic. Y hay una roja, como el botón de suscribirse a este canal. ¡Hala! ¡Qué casualidad! El mejor jefe a nivel de referencias, el también mejor si te gustan los infiernos de Ballad. Y a mí es desde luego que no, y supongo que la nacionalidad influye en estas cosas, pero pase.
Tras muchos intentos, por fin me paso al loco y hago un intento de T-Bag con la nave. Total, tampoco lo va a entender, es un viejo. Toca relajarse en el teatro, ¿no crees? O bueno, eso diría si no consistiese en matarme, como todo el mundo en esta ciudad. La obra es bonita, se casa, tiene hijos y muere para castigarme por siempre. ¿Es una alegoría que los hijos te hacen sufrir? ¿Mamá? Hacemos ahora una pausa un poco más pacífica para el peor hit and run de todos, con la mayor cantidad de saltos precisos y momentos precisos que necesito para pasármelo mientras sobrevivo. Estoy llorando en una esquina de mi cuarto mientras digo esto. Por ejemplo, en este león de piedra debo mantenerme en la plataforma hasta que se canse y pase al otro lado en este bordecito. Y eso es solamente el principio. O este otro de las cabras ante el Bandkiss con las paredes. ¿Y sabes qué he hecho para lograrlo finalmente? Usar a mis Chalice. Y sí, me acuerdo de las normas que establecí, pero ¿vosotros acordáis acaso del sufrimiento que esto me dio? ¿O que estáis en mi vídeo de Asaltantes el juego? Pasado el momento egocéntrico, sigamos con el nivel, que debería de haber sacado hace 6 meses cuando era Halloween. El del tren fantasma. Uy, qué miedo. Pero como estaba usando la semana del DLC sin darme cuenta, pues esta que tira 3 rayos está bastante bien. Tanto que prácticamente la he usado toda la batalla. Y la otra quería usar algunas armas que ni siquiera me acordaba de que existían, por usar siempre las mismas. Pero es que, a ver, no quería abusar del teledirigido, pero el verde es mi color favorito y... sí, soy una decepción. Pero nada de eso importa ya, porque es hora de apostar y tirar los dados. Estamos en la recta final donde veremos si nuestros delincuentes favoritos sean capaces de saldar sus deudas enfrentándose a la misma suerte. El dado. Y tengo que decir, es de los jefes más fáciles. Es que puedo elegir qué casilla quiero e ir siempre a por la de las vidas. Además que todos sus mini jefes son bastante sencillos de luchar y el que no, pues me lo salto. Que para algo puedo elegir. Llego hasta el final y solamente hace un mismo ataque sacado del País de las Maravillas. Así que, bueno, eso, que me lo cargo. Supongo que Dios no juega con los dados, pero yo sí juego con él. Hablando de Dios, nos toca el enfrentamiento final, el más esperado desde que derroté a ese trío de verduras, hortalizas o como sea que se denominen. Así es, hora de pasarse el juego entregando nuestras almas al diablo. ¿Qué pasa? Para eso era todo, ¿no? Saldar nuestras deudas y la de todos. Ha quedado un poco anticlimático todo. A ver, podemos imaginar juntos cómo sería la pelea épica contra este ser superior si queréis, para manteneros entretenidos y adictos más al móvil de lo que estáis. Entonces la pelea sería algo como... Hermano asaltante está aquí, mientras el diablo nos pone los cuernos con su cabra ya de una. Estoy atento de mirar a ambos lados en cada ataque como si de un paso de cebra se tratara por sus molestos ayudantes. Entre eso, él no descansa y vuelve a ejecutar sus ataques en patrón de la serpiente y la araña hasta que se esfuma en un hoyo que casualmente acaba de aparecer. Dejadle tranquilo, la suerte ya no está de su lado, ni de ninguno, por lo que le seguimos atacando a esa cabecilla gigante hasta que llora como un niño pequeño. Niño, bebe, chupete y a la cuna. Y con ese cántico más horroroso que el que se haya hecho pis en un saco de dormir, derrotamos al demonio de una vez por todas. Y con esto, los hermanos salieron airosos contra el demonio, quemando sus certificados de alma en la hoguera de San Juan y celebrando el haber ido por ahí asaltando a la gente como tazas sin pajita. Reunieron a todos lo que habían machacado para comunicar que el demonio se había esfumado. Y así es como me pasé Cuphead. Con esto quiero daros las gracias por haber llegado a 200 subs. Intentaré seguir avanzando y progresando, pero por el momento solo puedo deciros que le deis like y os suscribáis si os parezco simpático y mala persona a la vez. Y que tengo un Discord muriéndose de polvo cuyo enlace está en la descripción, donde podrás interactuar con humanos como tú, como yo, y donde iré preguntando de vez en cuando algunos temas de vídeo que puedo tratar. Y por último, de verdad, mientras vagaba por el mundo me encontré a este señor y a esta banda de peluqueros con un bonito último mensaje que quiero daros. It's nice to rest your eyes and maybe go outside. Grab a book and get some air. So what are you waiting for? Bum 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 bum. Why not take a quick break? Tune the radio. There's chores to do, there's leaves to rake. Strum the old banjo. Tras 6 meses de espera me pasé Cuphead, y eso que me lo pasé todo de seguido en septiembre. Ahora debo ir pensando en el DLC. ¡Plátano! ¿Plátano? ¡Plátano! ¡Plátano! ¿Plátano? ¡Plátano!